Hola, y en casita. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompañará la maestra Cecilia Vargas y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? Pues comencemos. Hola, Tom, ¿cómo estás? Ay, pues estoy muy emocionado porque hoy vamos a seguir repasando los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX en la historia de México con la maestra Cecilia. Sí, Tom, tienes razón, pero oye, hablando de eso, ¿dónde está la maestra Cecilia? No sé, pero quedamos en que hoy íbamos a seguir trabajando con este periodo. Sí. Y además, a mí me había contado que tenía preparada una actividad muy especial para el día de hoy. ¿Y si le gritamos para ver si la encontramos? Me parece muy buena idea. Vamos a intentarlo. 1, 2, 3. ¡Maestra Ceci! Bienvenidos a esta, su clase de historia, en la modalidad Cuéntame la historia. ¡Wow! ¿Qué es eso, maestra? ¿Por qué viene arreglada así? Porque hoy se me ocurrió una forma distinta para seguir repasando lo que sucedió en la primera mitad del siglo XIX. Maestra, ya estoy muy emocionado. Cuéntenos más de qué se va a tratar esto. Hoy vamos a jugar para poder seguir revisando los aprendizajes del primer trimestre de clases por televisión. Así podremos saber cuáles son los que ya tienen más claros y cuáles son los que necesitamos reforzar. Ay, pero ya díganos qué vamos a jugar, maestra, porque con ese micrófono parece un programa de concursos y a mí me encantan los concursos. De hecho, querido Ton, vamos a hacer un concurso de preguntas y respuestas y con cada respuesta van a ir sumando puntos. Entre más puntos tengan, sabremos que hemos consolidado más aprendizajes. Recuerden que para poder responder deben apretar el botón que se encuentra en el escritorio. El que lo apriete más rápido tendrá la oportunidad de contestar primero. Suena muy emocionante, ya lo quiero hacer. Sí, maestra, yo también. Ya, quiero empezar. Y ustedes en casa, recuerden que pueden llevar su propia cuenta de puntos y que estaremos repasando los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior de Aprende en Casa 2. ¿Están listas y listos? ¡Listo! ¡Listísimos! ¡Súper! Entonces, vamos a jugar Cuéntame la historia. Muy bien. Primera pregunta. Dice así: ¿cuál de los siguientes problemas fue uno que enfrentó México en sus primeros años de vida independiente? ¡Ay, yo sé! ¡Yo sé! A Bueno, ver. fueron varias cosas, pero las más importantes fueron que la economía estaba muy debilitada, porque fueron muchos años de guerra. 11 para ser exacto. Y muchos comerciantes y agricultores estaban arruinados. Además, la sociedad estaba muy dividida porque había mucha discriminación entre los grupos sociales y una parte vivía muy bien y otros con mucha pobreza. Muy bien, Ton. Te felicito. En efecto, había muchísimos aspectos que influían en que el país no pudiera tener unidad. También estaba el endeudamiento del país que trajo consigo problemas políticos y, por supuesto, la mala organización por las diferencias políticas entre los grupos de poder. Sí, y también recuerdo eso, maestra, tiene razón. Muy bien, Ton. Ya llevas un punto. Vamos a anotar una palomita en tu tablero. Bien, Tom. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. El primer gobierno de México independiente fue una monarquía. Pero, ¿qué es una monarquía? Ah, esa yo me la sé. Bueno, una monarquía, de hecho, incluso en la época se nombró a Agustín de Iturbide como el primer monarca. Y bueno, aquí en las notas que estuve yo haciendo, dice que la monarquía es un sistema de gobierno en el que el cargo supremo de un estado es vitalicio, y se designa comúnmente a través de un orden hereditario. Muy bien, pero recordemos que Agustín de Iturbide no fue la primera opción para tomar ese cargo. De hecho, originalmente se buscaba que quien ocupara ese cargo fuera un príncipe de España. Eso decía el Plan de Iguala. Pero como España no reconocía nuestra independencia, no envió a nadie a ocupar el trono. De tal forma que el Congreso nombró como emperador a Agustín de Iturbide, fundando así el primer imperio mexicano. ¡Ay, es verdad! Yo recuerdo que en ese momento me extrañó esa decisión porque veníamos saliendo de estar bajo el control de España en una monarquía
y básicamente querían regresar a lo mismo. ¿Y ahora ya no te extraña? Oh, no, por supuesto que sí, pero ya me estoy acostumbrando a que en la historia pasan cosas muy inesperadas. Ay, Ton, siempre con tus ocurrencias. Pero bueno, ya lleva cada uno de ustedes un punto. Voy a ponerle el punto suyo a Juan Carlos. Ok. Bien. Ahora sí, vamos por la siguiente pregunta. Dice, después del fracaso del imperio, se propuso que México se convirtiera en una república. ¿Cuáles fueron los dos tipos de república que se instauraron durante esta época? Yo. Yo me acuerdo que una era la República Federal, pero no logro recordar. Ay, no sé cuál es la otra. Yo me acuerdo cuál es la otra, maestra. La otra, el otro tipo de república fue la república centralista. Muy bien. Tienen un punto ambos. Vamos a anotarlo. Muy bien. Los dos tuvimos punto. Recordemos que si bien ambos tipos de república tenían similitudes, las diferencias también eran muy grandes. Yo me acuerdo también de eso, maestro. Primero, los centralistas tenían un poder extra en el gobierno llamado el Supremo Poder Conservador. Claro, y lo recuerdo también muy bien eso porque buscaban supervisar y limitar a los demás poderes también. Sí. Además, en la República Centralista, el país estaba dividido en departamentos, donde era el mismo presidente el que ponía los gobernantes y no el pueblo, era el que votaba por los gobernadores, como en la República Federalista. Vaya, Ton. Ya vi que sí has estado repasando tus apuntes, ¿eh? Claro, maestra. La verdad quiero seguir mejorando en mis aprendizajes, porque la historia me parece muy importante y por eso estoy muy comprometido. Excelente, Thor. Me gusta mucho tu compromiso. Y bueno, es muy satisfactorio, solo que tengo que recordarte una pequeña cosita nada más. ¿Qué cosa? Pues que vamos empatados en puntos, 2 contra 2, así que tenemos que seguir con esto. Es verdad. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué países extranjeros tenían interés por México y por qué? Se acabó el tiempo de pensar. ¿Tienen una respuesta? A ver. Creo que fue Inglaterra, España y, bueno, por supuesto, Francia. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Ton? Creo que está bien, solo faltaría Estados Unidos, porque de ahí vendría posteriormente la intervención norteamericana a nuestro país. Espérenme, pero todavía no termino. España no reconoció nuestra independencia y buscaba una reconquista. Por su parte, Francia tenía intereses económicos, Inglaterra era nuestro prestamista y bueno, le debía dinero y por último, como lo dijo Ton, exactamente, Estados Unidos estaba interesado en nuestro territorio. Excelente, Juan Carlos. Ahora vamos 3 contra 2. Vamos a anotarte un punto más en el tablero. Sí. Muy bien. Pero recuerden que nunca hay que confiarnos, ¿eh? Ni mucho menos burlarnos de las demás personas con las que estamos jugando. Así que vamos a la siguiente pregunta. Menciona una de las causas de la guerra con Texas. Yo. ¿No fue a causa de la gran cantidad de colonos estadounidenses que ya vivían en ese territorio? Muy bien. Excelente. Recordemos que Estados Unidos había adquirido recientemente los territorios de Luisiana y Florida, y esto hizo que la frontera más cercana a México fuera la de Texas. Es cierto, y por ahí empezaron a pasar montones de colonos estadounidenses. Me acuerdo que hubo un momento en que eran muchos más que los mexicanos. Así es. Para el año de 1834, se calcula que había aproximadamente unos 30,000 estadounidenses y apenas unos 3,000 mexicanos. Además de que estos eran culturalmente muy distintos entre sí. Hablaban otro idioma, tenían una religión distinta y estaban a favor de la esclavitud, lo cual en México estaba prohibido. También hubo mucho más, como la doctrina Monroe, que justificaba el deseo expansionista que tenía Estados Unidos o el pretexto que usaron los colonos al decir que ellos habían aceptado estar en una república federalista y no en una centralista como pasó cuando esto cambió en 1835.
Muy bien, ¿Ya ya vamos vieron? empatados, maestra. Ya van empatados, 3-3. Sí, hemos estado aprendiendo mucho los dos sobre estas clases y muy bien. Ya Ya anotamos tengo un tu punto más, ¿verdad? Sí, ya lo anotamos. Muy bien, Tom. ¡Qué emoción me da! Porque cuando aprendemos juntos, no solo nos divertimos más, sino que logramos que estos se consoliden mejor. Me da mucho gusto que lo puedas ver de esta manera, Ton. Aún así, esto aún no acaba. Así que vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo acabó la guerra con Texas? Ay, Va. ¿no fue con la batalla del Álamo? Cuando México logró someter a los colonos rebeldes que estaban atrincherados ahí. No, Ton. Esa fue solo una parte de la guerra, pero esta terminó hasta 1836, cuando lograron capturar a Antonio López de Santana. Oiga, maestra, pero entonces, a ver, tengo ya una duda. ¿Cómo vamos bien con los puntos? 3-3, ¿no? Pues ninguno de los dos dio la respuesta correcta a esta pregunta, así que en esta ronda no hubo puntos y seguimos empatados, 3-3, como dijiste, Juan Carlos. Así que, ¿qué les parece si para definir esto hacemos una última pregunta de desempate que marque la diferencia entre los dos? ¡Sí! ¡Ay, muy bien! Venga, pues vamos a ella. Pregunta final de Cuéntame la historia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra contra Estados Unidos? ¡Ajo! ¡Ay! ¡La pérdida del territorio! Hubo una crisis económica y política. Muy bien, los dos. Bien, Tom. Recordemos que en febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México aceptaba la pérdida de California y Nuevo México. Y estos estados se integraban a Estados Unidos. Y sí, efectivamente, esta guerra y la pérdida de territorios trajo en los años siguientes una etapa de crisis e inestabilidad económica en nuestro país. Pero además, hubo otras consecuencias, como por ejemplo, se perdieron los territorios con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se perdieron vidas humanas, se admitió la anexión de Texas a Estados Unidos, se marcó una nueva frontera para el país, se perdieron recursos económicos, hubo esta crisis política y económica, hubo un despertar de la conciencia nacional también. ¡Wow! Entonces los dos estamos bien. Así es, Ton. Vamos a ponerles un punto a cada quien. Y entonces tenemos un empate, señoras y señores. Exacto, Ton. En nuestra primera edición de Cuéntame la historia, tenemos un empate. Muy bien. Pero a ver, bueno, lo importante de esto es que ambos hemos aprendido mucho en estas clases y que aún lo podemos recordar, ¿verdad? Sí, y estoy muy feliz por eso, porque ese era nuestro objetivo principal. Felicidades a los dos entonces. Y a ustedes en casa, ¿cómo les fue con las preguntas? ¿Cuántos puntos pudieron juntar? Esperamos que hayan disfrutado mucho con nosotros. Bienvenidos a esta, su clase de historia, en la modalidad Cuéntame la historia. ¡Wow! ¿Qué es eso, maestra? ¿Por qué viene arreglada así? Porque hoy se me ocurrió una forma distinta para seguir repasando lo que sucedió en la primera mitad del siglo XIX. Maestra, ya estoy muy emocionado. Cuéntenos más, ¿de qué se va a tratar esto? Hoy vamos a jugar para poder seguir revisando los aprendizajes del primer trimestre de clases por televisión. Así, podremos saber cuáles son los que ya tienen más claros y cuáles son los que necesitamos reforzar. Ay, pero ya díganos qué vamos a jugar, maestra, porque con ese micrófono parece un programa de concursos y a mí me encantan los concursos. De hecho, querido Ton, vamos a hacer un concurso de preguntas y respuestas y con cada respuesta van a ir sumando puntos. Entre más puntos tengan, sabremos que hemos consolidado más aprendizajes. Recuerden que para poder responder deben apretar el botón que se encuentra en el escritorio. El que lo apriete más rápido tendrá la oportunidad de contestar primero. Suena muy emocionante, ya lo quiero hacer. Sí, maestra, yo también. Ya, quiero empezar. Y ustedes en casa, recuerden que pueden llevar su propia cuenta de puntos y que estaremos repasando los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior de Aprende en Casa 2. ¿Están listas y listos?
¡Listo! ¡Listísimos! Súper. Entonces, vamos a jugar Cuéntame la historia. Muy bien. Primera pregunta. Dice así. ¿Cuál de los siguientes problemas fue uno que enfrentó México en sus primeros años de vida independiente? ¡Ah, yo sé! Yo sé. A Bueno, ver. fueron varias cosas, pero las más importantes fueron que la economía estaba muy debilitada, porque fueron muchos años de guerra. 11, para ser exacto. Y muchos comerciantes y agricultores estaban arruinados. Además, la sociedad estaba muy dividida porque había mucha discriminación entre los grupos sociales y una parte vivía muy bien y otros con mucha pobreza. Muy bien, Ton. Te felicito. En efecto, había muchísimos aspectos que influían en que el país no pudiera tener unidad. También estaba el endeudamiento del país que trajo consigo problemas políticos y, por supuesto, la mala organización por las diferencias políticas entre los grupos de poder. Sí, y también recuerdo eso, maestra, tiene razón. Muy bien, Ton. Ya llevas un punto. Vamos a anotar una palomita en tu tablero. Bien, Ton. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. El primer gobierno de México independiente fue una monarquía. Pero, ¿qué es una monarquía? Ah, esa yo me la sé. Bueno, una monarquía, de hecho, incluso en la época se nombró a Agustín de Iturbide como el primer monarca. Y bueno, aquí en las notas que estuve yo haciendo, dice que la monarquía es un sistema de gobierno en el que el cargo supremo de un estado es vitalicio, y se designa comúnmente a través de un orden hereditario. Muy bien, pero recordemos que Agustín de Iturbide no fue la primera opción para tomar ese cargo. De hecho, originalmente se buscaba que quien ocupara ese cargo fuera un príncipe de España. Eso decía el Plan de Iguala. Pero como España no reconocía nuestra independencia, no envió a nadie a ocupar el trono. De tal forma que el Congreso nombró como emperador a Agustín de Iturbide, fundando así el primer imperio mexicano. ¡Ay, es verdad! Yo recuerdo que en ese momento me extrañó esa decisión porque veníamos saliendo de estar bajo el control de España en una monarquía y básicamente querían regresar a lo mismo. ¿Y ahora ya no te extraña? Oh, no, por supuesto que sí, pero ya me estoy acostumbrando a que en la historia pasan cosas muy inesperadas. Ay, Ton, siempre con tus ocurrencias. Pero bueno, ya lleva cada uno de ustedes un punto. Voy a ponerle el punto suyo a Juan Carlos. Ok. Bien. Ahora sí, vamos por la siguiente pregunta. Dice, después del fracaso del imperio, se propuso que México se convirtiera en una república. ¿Cuáles fueron los dos tipos de república que se instauraron durante esta época? Yo. Yo me acuerdo que una era la República Federal, pero no logro recordar. Ay, no sé cuál es la otra. Yo me acuerdo cuál es la otra, maestra. La otra, el otro tipo de república fue la república centralista. Muy bien. Tienen un punto ambos. Vamos a anotarlo. Muy bien. Los dos tuvimos punto. Recordemos que si bien ambos tipos de república tenían similitudes, las diferencias también eran muy grandes. Yo me acuerdo también de eso, maestro. Primero, los centralistas tenían un poder extra en el gobierno llamado el Supremo Poder Conservador. Claro, y lo recuerdo también muy bien eso porque buscaban supervisar y limitar a los demás poderes también. Sí. Además, en la República Centralista, el país estaba dividido en departamentos, donde era el mismo presidente el que ponía los gobernantes y no el pueblo, era el que votaba por los gobernadores, como en la República Federalista. Vaya, Ton. Ya vi que sí has estado repasando tus apuntes, ¿eh? Claro, maestra. La verdad quiero seguir mejorando en mis aprendizajes, porque la historia me parece muy importante y por eso estoy muy comprometido. Excelente, Thor. Me gusta mucho tu compromiso. Y bueno, es muy satisfactorio, solo que tengo que recordarte una pequeña cosita nada más. ¿Qué cosa?
pues que vamos empatados en puntos, 2 contra 2, así que tenemos que seguir con esto. Es verdad. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué países extranjeros tenían interés por México y por qué? Se acabó el tiempo de pensar. ¿Tienen una respuesta? A ver. Creo que fue Inglaterra, España y, bueno, por supuesto, Francia. Muy bien. ¿Tú qué opinas, Ton? Creo que está bien, solo faltaría Estados Unidos, porque de ahí vendría posteriormente la intervención norteamericana a nuestro país. Espérenme, pero todavía no termino. España no reconoció nuestra independencia y buscaba una reconquista. Por su parte, Francia tenía intereses económicos, Inglaterra era nuestro prestamista y, bueno, le debía dinero. Y por último, como lo dijo Ton, exactamente, Estados Unidos estaba interesado en nuestro territorio. Excelente, Juan Carlos. Ahora vamos 3 contra 2. Vamos a anotarte un punto más en el tablero. Sí. Muy bien. Pero recuerden que nunca hay que confiarnos, ni mucho menos burlarnos de las demás personas con las que estamos jugando. Así que vamos a la siguiente pregunta. Menciona una de las causas de la guerra con Texas. Yo. ¿No fue a causa de la gran cantidad de colonos estadounidenses que ya vivían en ese territorio? Muy bien. Excelente. Recordemos que Estados Unidos había adquirido recientemente los territorios de Luisiana y Florida, y esto hizo que la frontera más cercana a México fuera la de Texas. Es cierto, y por ahí empezaron a pasar montones de colonos estadounidenses. Me acuerdo que hubo un momento en que eran muchos más que los mexicanos. Así es. Para el año de 1834, se calcula que había aproximadamente unos 30,000 estadounidenses y apenas unos 3,000 mexicanos. Además de que estos eran culturalmente muy distintos entre sí. Hablaban otro idioma, tenían una religión distinta y estaban a favor de la esclavitud, lo cual en México estaba prohibido. También hubo mucho más, como la doctrina Monroe, que justificaba el deseo expansionista que tenía Estados Unidos o el pretexto que usaron los colonos al decir que ellos habían aceptado estar en una república federalista y no en una centralista, como pasó cuando esto cambió en 1835. Muy bien, ¿Ya ya vamos vieron? empatados, maestra. Ya van empatados, 3-3. Sí, hemos estado aprendiendo mucho los dos sobre estas clases y muy bien. Ya Ya anotamos tengo tu un punto más, ¿verdad? Sí, ya lo anotamos. Muy bien, Ton. ¡Qué emoción me da! Porque cuando aprendemos juntos, no solo nos divertimos más, sino que logramos que estos se consoliden mejor. Me da mucho gusto que lo puedas ver de esta manera, Ton. Aún así, esto aún no acaba. Así que vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo acabó la guerra con Texas? Ay, Va. ¿no fue con la batalla del Álamo? Cuando México logró someter a los colonos rebeldes que estaban atrincherados ahí. No, Ton. Esa fue solo una parte de la guerra, pero esta terminó hasta 1836, cuando lograron capturar a Antonio López de Santana. Oiga, maestra, pero entonces, a ver, tengo ya una duda. ¿Cómo vamos bien con los puntos? 3-3, ¿no? Pues ninguno de los dos dio la respuesta correcta a esta pregunta, así que en esta ronda no hubo puntos y seguimos empatados, 3 contra 3, como dijiste, Juan Carlos. Así que, ¿qué les parece si para definir esto hacemos una última pregunta de desempate que marque la diferencia entre los dos? ¡Sí! ¡Ay, muy bien! Venga, pues vamos a ella. Pregunta final de Cuéntame la historia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra contra Estados Unidos? ¡Ajo! ¡Ay! ¡La pérdida del territorio! Hubo una crisis económica y política. Muy bien, los dos. Bien, Ton. Recordemos que en febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México aceptaba la pérdida de California y Nuevo México. Y estos estados se integraban a Estados Unidos. Y sí, efectivamente, esta guerra y la pérdida de territorios trajo en los años siguientes una etapa de crisis e inestabilidad económica en nuestro país. Pero además, hubo otras consecuencias,
como por ejemplo, se perdieron los territorios con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se perdieron vidas humanas, se admitió la anexión de Texas a Estados Unidos, se marcó una nueva frontera para el país, se perdieron recursos económicos, hubo esta crisis política y económica, hubo un despertar de la conciencia nacional también. ¡Wow! Entonces los dos estamos bien. Así es, Ton. Vamos a ponerles un punto a cada quien. Y entonces tenemos un empate, señoras y señores. Exacto, Ton. En nuestra primera edición de Cuéntame la Historia tenemos un empate. Muy bien, muy bien. Pero a ver, bueno, lo importante de esto es que ambos hemos aprendido mucho en estas clases y que aún lo podemos recordar, ¿verdad? Sí, y estoy muy feliz por eso, porque ese era nuestro objetivo principal. Felicidades a los dos entonces. Y a ustedes en casa, ¿cómo les fue con las preguntas? ¿Cuántos puntos pudieron juntar? Esperamos que hayan disfrutado mucho con nosotros. Estoy seguro que sí. El día de hoy hemos terminado de repasar la primera mitad del siglo XIX. Y los principales acontecimientos que sucedieron en México durante esa época. Solo recuerden que aún no terminamos, pues la siguiente semana estaremos repasando la etapa de la Reforma hasta la República restaurada. Y no olviden compartir sus conocimientos y aprendizajes con sus compañeros, maestros y con la familia. Sí, además de que siempre pueden recurrir a su libro de texto y otras fuentes de consulta para continuar revisando más información. Ha sido todo por hoy. Les damos las gracias por acompañarnos en este programa tan especial. Felicidades a todos y a todas por ser tan fuertes y valientes. Aprender por televisión no es fácil, pero como ven, también puede ser muy divertido. ¡Hasta la próxima! Muchísimas gracias, maestra Cecilia. Gracias, Ton. Hemos terminado con Repaso la primera mitad del siglo XIX, parte 2. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.